Jesús hizo un total de 307 preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento, según la Biblia Reina Valera 1909. Introducción. Jesús formuló un total de 307 preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento, según la Biblia Reina Valera 1909, que abarcan desde enseñanzas y parábolas hasta diálogos directos, y que reflejan la manera en que Jesús desafiaba a sus oyentes a reflexionar y revelaba verdades espirituales profundas. Las preguntas de Jesús representan una faceta fundamental de su ministerio y método de enseñanza, ya que a través de interrogantes cuidadosamente elaboradas, Jesús no solo transmitió conocimiento, sino que invitó a sus oyentes a una profunda reflexión personal, desafiando sus suposiciones y guiándolos hacia descubrimientos espirituales transformadores. Las preguntas fueron instrumentos esenciales en el método de enseñanza de Jesús, utilizadas para provocar reflexión profunda y descubrimiento personal en lugar de simplemente transmitir información, y también establecieron una conexión personal con sus interlocutores, creando un diálogo genuino que iba más allá de la mera transmisión unidireccional de conocimiento. El análisis de estas preguntas ofrece una ventana única a la mentalidad de Jesús y su visión sobre cómo las personas aprenden y se transforman genuinamente, y los objetivos del estudio incluyen determinar el número exacto de preguntas formuladas por Jesús, clasificarlas según su naturaleza y contexto, y examinar las diferencias en el registro de preguntas entre los 4 evangelios. Metodología y alcance del estudio. El estudio busca obtener una comprensión más profunda de la pedagogía de Jesús y su relevancia contemporánea, y para lograrlo, se analizarán metódicamente todas las preguntas registradas en los 4 evangelios canónicos, considerando su cantidad, naturaleza, propósito y distribución. Este estudio busca proporcionar una base sólida para la comprensión cuantitativa y cualitativa del método interrogativo de Jesús, analizando exclusivamente los textos bíblicos canónicos, específicamente los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la metodología del estudio implica la identificación sistemática de las preguntas atribuidas a Jesús mediante la presencia de signos de interrogación en las traducciones estándar, verificadas con el texto griego original, y la clasificación múltiple de estas preguntas según varios criterios, como el evangelio en que aparecen, la audiencia a la que se dirigen, el propósito didáctico y el contexto narrativo dentro del ministerio de Jesús. Cada evangelio presenta una perspectiva única y una audiencia específica, ofreciendo diferentes facetas del método interrogativo de Jesús, como Mateo que enfatiza a Jesús como el Mesías prometido y maestro de la ley, Marcos que presenta a Jesús en acción con preguntas directas y confrontativas, Lucas que recoge preguntas dirigidas a diversos grupos sociales, y Juan que contiene preguntas profundas sobre la identidad de Jesús y la naturaleza de la fe verdadera. El estudio también aborda los desafíos metodológicos, como las variaciones textuales entre evangelios, las variaciones lingüísticas, los contextos narrativos diferentes, las discrepancias en la cita directa y las variantes textuales, que pueden afectar la identificación y la interpretación de las preguntas de Jesús. En la delimitación textual se limita exclusivamente a los 66 libros del canon bíblico protestante, sin incluir textos apócrifos ni evangelios no canónicos, lo que permite construir un inventario exhaustivo y multidimensional de las preguntas de Jesús, proporcionando una base sólida para análisis cuantitativos y cualitativos posteriores. Análisis de las preguntas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Del análisis de las preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, requiere un enfoque cauteloso y una comprensión de la naturaleza de los textos bíblicos, ya que cualquier número final tendrá un margen de interpretación inherente. En las preguntas de Jesús se pueden clasificar en 2 categorías: preguntas retóricas, que no buscan obtener información sino producir un efecto en el oyente, y preguntas literales, que buscan genuinamente obtener información o una respuesta específica del interlocutor, como se ve en ejemplos como ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Evangelio de Mateo, dirigido principalmente a una audiencia judía, presenta a Jesús como un maestro autoritativo que utiliza preguntas para conducir a una comprensión más profunda de la voluntad divina, reinterpretando la ley mosaica y la tradición, y confrontando las interpretaciones legalistas de los fariseos. El Evangelio de Mateo registra aproximadamente 40 preguntas atribuidas a Jesús, distribuidas a lo largo de sus 28 capítulos, con una concentración particular en los capítulos 12 y 23, donde se intensifican los debates con los líderes religiosos, y las preguntas retóricas constituyen casi la mitad del total.
reflejando el estilo didáctico de Jesús según Mateo. En la clasificación de cada pregunta dentro de las categorías de retóricas o literales requiere un análisis contextual cuidadoso, ya que ambos tipos de preguntas cumplen funciones pedagógicas diferentes y revelan aspectos distintos del ministerio de Jesús, como se ve en la forma en que Mateo organiza su material en 5 grandes discursos, donde las preguntas juegan un papel pedagógico central. Análisis de las preguntas de Jesús en los Evangelios de Mateo y Marcos. En la sección analiza las preguntas formuladas por Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios de Mateo y Marcos, donde se registran un total de 307 preguntas, y se destaca la importancia de estas preguntas en el contexto de las enseñanzas sobre el reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, se presenta la pregunta ¿de quién dicen que soy yo?, como un ejemplo destacado, que se formula en Cesarea de Filipo, un centro de culto pagano, y que conduce a la confesión fundamental de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un momento decisivo en la narrativa de Mateo. En el Evangelio de Marcos, las preguntas de Jesús tienen un carácter particularmente incisivo y a menudo revelan la tensión entre su identidad divina y la incomprensión humana, y se presentan en contextos de acción inmediata más que en largos discursos, con un total de aproximadamente 25 preguntas registradas. En la distribución de las preguntas en Marcos muestra una mayor densidad en los capítulos 5 al 8, donde Jesús intensifica la formación de sus discípulos y confronta la incomprensión que éstos muestran, y se destaca la pregunta ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe?, como un ejemplo destacado que surge en el episodio de la tempestad calmada. En la sección también analiza la secuencia dual de preguntas formuladas por Jesús en Mateo, que establece un contraste entre la opinión pública y la confesión personal, y se destaca la maestría pedagógica de Jesús en utilizar un cuestionamiento en 2 etapas que conduce a los discípulos desde el conocimiento general hacia una confesión personal profunda. Análisis de las preguntas de Jesús en los Evangelios de Lucas y Juan. Del estilo de Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento se caracteriza por un enfoque interrogativo que busca derribar barreras sociales y religiosas, como se ve en el Evangelio de Lucas, donde utiliza preguntas para explorar la relación entre fe y vida cotidiana. El Evangelio de Lucas registra aproximadamente 30 preguntas atribuidas a Jesús, de las cuales cerca del 40% son exclusivas de este Evangelio, reflejando su enfoque particular y las fuentes únicas a las que tuvo acceso, y destacando la importancia de la espiritualidad práctica y la dimensión social. En el Evangelio de Lucas, las preguntas de Jesús frecuentemente introducen o concluyen parábolas exclusivas de este Evangelio, como la del buen samaritano o la del hijo pródigo, sirviendo como puentes entre la narrativa y su aplicación personal, y destacando la universalidad y la posibilidad de vivir sin temor mediante la confianza en Dios. Un ejemplo destacado de la pregunta de Jesús en Lucas es ¿quién de estos 3 piensas que fue el prójimo?, que invierte la cuestión inicial del intérprete de la ley y reorienta la ética desde la categorización teórica hacia la acción compasiva, y que se encuentra en el contexto de la parábola del buen samaritano. El Evangelio de Juan, por otro lado, se centra en la identidad divina de Jesús y la naturaleza de la fe auténtica, con preguntas que revelan la relación entre Jesús y el Padre, y que confrontan a los interlocutores con la elección fundamental entre la luz de Cristo y las tinieblas del mundo, destacando el dualismo luz-tinieblas como un tema importante en este Evangelio. En general, las preguntas de Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento, como se ven en los Evangelios de Lucas y Juan, buscan transformar la comprensión de los interlocutores y llevarlos a una fe más profunda y auténtica, y destacan la importancia de la confianza en Dios y la acción compasiva en la vida cotidiana. Análisis de las preguntas de Jesús en el Evangelio de Juan, vida eterna. Jesús hizo un total de 307 preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento, según la Biblia Reina Valera 1909, que se centra en la vida eterna. Presenta preguntas de Jesús como puertas de entrada a discursos sobre su identidad y la naturaleza de la vida espiritual, especialmente en el Evangelio de Juan, que es profundamente teológico y reflexivo. Del Evangelio de Juan registra aproximadamente 15 preguntas formuladas por Jesús, que son menos que las registradas en los sinópticos, pero suelen ser más profundas y filosóficas, sirviendo como catalizadores para discursos teológicos extensos y característicos de este Evangelio. En la mayoría de las preguntas en el Evangelio de Juan, alrededor del 40%, están dirigidas a los discípulos, enfatizando el papel de Jesús como maestro íntimo de su círculo más cercano, mientras que las preguntas a líderes religiosos son menos numerosas pero más confrontativas y revelan la divinidad de Jesús.
Un ejemplo destacado de una pregunta en el Evangelio de Juan es ¿queréis acaso irnos también vosotros?, que representa un momento crítico en el ministerio de Jesús cuando muchos seguidores se alejaron debido a sus enseñanzas duras, y que invita a una decisión fundamental y clarifica el compromiso de sus discípulos más cercanos. Preguntas en múltiples evangelios y variaciones textuales. También se presentan preguntas que aparecen en múltiples evangelios, como ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿No habéis leído lo que hizo David? ¿Y de quién es esta imagen e inscripción?, que constituyen un núcleo compartido de la tradición sobre Jesús y reflejan la dependencia de fuentes comunes en los sinópticos. Mientras que el Evangelio de Juan raramente comparte estas preguntas, consistente con su carácter más independiente. El análisis de las preguntas de Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento, según la Biblia, revela que hay variaciones textuales en las preguntas paralelas que proporcionan indicios valiosos sobre los énfasis teológicos de cada evangelista y su adaptación del material a audiencias específicas. Al considerar el fenómeno de superposición, donde algunas preguntas aparecen en más de un evangelio con ligeras variaciones textuales, se ajusta el conteo total de preguntas para evitar duplicaciones, lo que lleva a estimar que Jesús formuló aproximadamente 70 preguntas únicas según los registros evangélicos. Clasificación de las preguntas de Jesús. Retóricas. En las preguntas de Jesús se pueden clasificar en diferentes tipos, como preguntas retóricas, que constituyen aproximadamente el 45% del total y que buscan producir un efecto persuasivo en el oyente, estableciendo contrastes y apelando a emociones para reforzar un punto o verdad. En las preguntas retóricas de Jesús se utilizan frecuentemente en discursos públicos y controversias con oponentes, donde la persuasión argumentativa es crucial, y reflejan la influencia de las tradiciones retóricas greco-romanas y judías en su enseñanza. Clasificación de las preguntas de Jesús. Didácticas. Otra categoría de preguntas de Jesús son las preguntas didácticas, que constituyen aproximadamente el 30% del total y que están diseñadas para estimular el pensamiento activo del oyente, involucrarlo en el proceso de descubrimiento, reforzar la memoria y conectar principios abstractos con experiencias cotidianas. Las preguntas didácticas de Jesús también guían al oyente a través de un proceso lógico hacia una conclusión, lo que facilita el aprendizaje y el desarrollo del razonamiento, y se utilizan para ayudar a recordar enseñanzas previas o escrituras conocidas. Clasificación de las preguntas de Jesús. Confrontativas, personales y a los discípulos. Las preguntas de Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento reflejan su identidad como maestro y su enfoque pedagógico, que valoraba el descubrimiento personal sobre la mera transmisión de información, y se pueden clasificar en diferentes tipos, como preguntas confrontativas, personales y dirigidas a los discípulos. Las preguntas confrontativas de Jesús, que constituyen aproximadamente el 15% del total, revelan inconsistencias en las posiciones de sus oponentes, desafían la autoridad religiosa y subvierten expectativas religiosas establecidas, como se ve en preguntas como si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Mateo 22:45, y el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Marcos 11:30. En las preguntas personales de Jesús, que constituyen aproximadamente el 10% del total, se dirigen a la situación específica del individuo y buscan una respuesta genuina, no retórica, como se ve en su pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51, y revelan la profunda sensibilidad pastoral de Jesús y su respeto por la autonomía y dignidad de cada persona. En las preguntas dirigidas a los discípulos, que constituyen aproximadamente el 40% del total, se pueden clasificar en diferentes etapas, como la etapa inicial de llamado y discernimiento, la etapa formativa de desarrollo de fe, la etapa de profundización de identidad y misión, y la etapa final de preparación para liderazgo, y revelan la importancia que Jesús daba a la formación de sus discípulos, como se ve en preguntas como ¿qué buscáis? Juan 1:38, ¿por qué tuvisteis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:15, ¿y me amas? Juan 21:15-17. Propósito general de las preguntas de Jesús. En general, las preguntas de Jesús no buscaban simplemente ganar argumentos o transmitir información, sino provocar una reconsideración genuina de posiciones arraigadas, facilitar un momento de verdad personal y fomentar el crecimiento espiritual de sus discípulos y de aquellos con quienes interactuaba. Preguntas de Jesús a diferentes grupos.
En las preguntas de Jesús en los Evangelios del Nuevo Testamento muestran una progresión pedagógica notable, desde cuestionamientos básicos hasta desafíos profundos sobre identidad y misión, y están dirigidas a diferentes grupos, incluyendo autoridades religiosas, multitudes e individuos específicos. En las preguntas dirigidas a las autoridades religiosas, que representan aproximadamente el 25% del total, tienden a ser más confrontativas y desafían directamente sus interpretaciones, frecuentemente exponiendo inconsistencias en sus prácticas y demostrando el profundo conocimiento de Jesús de los textos sagrados. En las preguntas dirigidas a las multitudes, que representan aproximadamente el 20% del total, son más retóricas y están diseñadas para provocar reflexión personal y desafiar suposiciones comunes, utilizando frecuentemente comparaciones intuitivas y elementos de la vida cotidiana para hacer sus enseñanzas accesibles y memorables. En las preguntas dirigidas a individuos específicos, que representan aproximadamente el 15% del total, revelan la capacidad de Jesús para adaptarse a la situación particular de cada persona, abordando su condición específica y estableciendo dignidad, agencia y conexión personal, como se ve en los encuentros con Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico en Betesda, el joven rico y Bartimeo. Distribución cronológica de las preguntas de Jesús. El análisis de la distribución cronológica de las preguntas de Jesús revela patrones significativos a lo largo de su ministerio, desde el inicio en Galilea hasta la semana de la Pasión en Jerusalén, lo que sugiere que sus preguntas estaban diseñadas para cumplir con los objetivos de su misión y ministerio en diferentes momentos y contextos. En la mayor densidad de preguntas de Jesús se encuentra durante su ministerio en Galilea, donde se caracteriza por una intensa actividad de enseñanza a las multitudes y formación de discípulos, y se observa una disminución notable de preguntas durante la semana de la Pasión. En las primeras preguntas de Jesús en su ministerio adulto, como ¿qué buscáis?, en Juan 1:38 y ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?, en Mateo 9:4 y 5, establecen temas fundamentales que se desarrollarán posteriormente y evidencian su método de invertir las expectativas religiosas establecidas. Durante su periodo principal de enseñanza en Galilea, las preguntas de Jesús muestran una rica diversidad temática, incluyendo preguntas didácticas y parabólicas que reflejan su énfasis en establecer los principios fundamentales del reino de Dios, como ¿a qué compararemos el reino de Dios?, en Marcos 4:30 y ¿dónde está vuestra fe?, en Lucas 8:25. En las preguntas de Jesús durante este periodo también cuestionan tradiciones, como ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?, en Mateo 15:3, y abordan el costo del discipulado, como ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?, en Marcos 8:36. Durante la semana previa a la crucifixión, las preguntas de Jesús adquieren un tono más urgente y confrontativo, cuestionando la autoridad establecida, como el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres?, en Marcos 11:30, y exponiendo la hipocresía, como ¿por qué me tentáis, hipócritas?, en Mateo 22:18 y 19. Finalmente, las preguntas de Jesús con sus discípulos durante este periodo se vuelven más íntimas y preparatorias, como ¿comprendéis lo que os he hecho?, en Juan 13:12, anticipando su servicio sacrificial y preparándolos para lo que está por venir. Contraste entre preguntas públicas y privadas. El análisis de las preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento, según la Biblia, muestra un contraste notable entre las preguntas dirigidas a los líderes religiosos en el ámbito público y las dirigidas a los discípulos en privado, siendo las primeras predominantemente desafiantes y las segundas más pastorales y preparatorias. Conteo final y conclusiones. Del resultado del conteo final de las preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento arroja un total de 307 preguntas. El análisis se basó en un examen meticuloso de los 4 evangelios canónicos, considerando superposiciones y variaciones, lo que permitió obtener una visión detallada de las preguntas registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento, según la Biblia. En Mateo 5:13, ¿con qué será salada? En Mateo 5:46, ¿qué recompensa tendréis? En Mateo 5:46, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? En Mateo 5:47, ¿qué hacéis de más? En Mateo 5:47, ¿no hacen también así los gentiles? En Mateo 6:23, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? En Mateo 6:25, ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido? En Mateo 6:26, ¿no sois vosotros mucho mejores que ellas? En Mateo 6:27, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? En Mateo 6:28, ¿por qué os congojáis?
Mateo 6:30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:31, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Mateo 7:3, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Mateo 7:4, ¿cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y aquí la viga en tu ojo? Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Mateo 7:10, ¿y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Mateo 7:11, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Mateo 7:16, ¿cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Mateo 12, 3-4, ¿no habéis leído que hizo David, teniendo el hambre y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? Mateo 12:5, ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado, y son sin culpa? Mateo 12:11, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante? Mateo 12:12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Mateo 12:26, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Mateo 12:27, ¿vuestros hijos por quién los echan? Mateo 12:29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente, y saquear sus alhajas, si primero no prendiera al valiente? Mateo 12:34, ¿cómo podéis hablar bien, siendo malos? Mateo 12:48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mateo 13:51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Mateo 14:31, ¿por qué dudaste? Mateo 15:3, ¿por qué quebrantáis también vosotros el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Mateo 15:16, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Mateo 15:34, ¿cuántos panes tienes? Mateo 16:3, ¿y en las señales de los tiempos no podéis? Mateo 16:8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Mateo 16:9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos estos alzasteis? Mateo 16:10, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis? Mateo 16:11, ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Mateo 16:13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:15, ¿quién decís que soy? Mateo 16:26, ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma? Mateo 16:26, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 17:17, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Mateo 17:25, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Mateo 18:12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 en los montes y va por la descarriada? Mateo 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Mateo 19:17, ¿por qué me llamas bueno? Mateo 20:21, ¿qué quieres? Mateo 20:22, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Mateo 20:32, ¿qué queréis que os haga? Mateo 21:16, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 21:25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Mateo 21:28, ¿qué os parece? Introducción a la parábola de los 2 hijos. Mateo 21:31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Mateo 21:42, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha por cabeza de esquina? Mateo 22:18, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 22:20, ¿de quién es esta imagen, y la inscripción? Mateo 22:31, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Mateo 22:42, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo 23:17, ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? Mateo 23:19, ¿cuál es mayor,
la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? En Mateo 23:33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Mateo 24:2, ¿no veis todo esto? En Mateo 24:45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? En Mateo 26:10, ¿por qué dais pena a esta mujer? En Mateo 26:40, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En Mateo 26:53, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En Mateo 26:55, ¿cómo ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? En Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Evangelio según San Marcos. En Marcos 2:8, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En Marcos 2:9, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, y anda? En Marcos 2:19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? En Marcos 3:33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En Marcos 4:13, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? En Marcos 4:21, ¿se trae la lámpara para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No se pone en el candelero? En Marcos 4:40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En Marcos 5:9, ¿cuál es tu nombre? En Marcos 5:30, ¿quién ha tocado mis vestidos? En Marcos 5:39, ¿por qué alborotáis y lloráis? En Marcos 7:18, ¿así también vosotros estáis sin entendimiento? En Marcos 8:12, ¿por qué pide señal esta generación? En Marcos 8:17, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no percibís ni entendéis? En Marcos 8:17, ¿tenéis aún endurecido vuestro corazón? En Marcos 8:18, ¿teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? En Marcos 8:19, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? En Marcos 8:20, y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos levantasteis? En Marcos 8:21, ¿cómo aún no entendéis? En Marcos 8:27, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En Marcos 8:29, ¿y vosotros, quién decís que soy? En Marcos 9:16, ¿qué disputáis con ellos? En Marcos 9:19, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? En Marcos 9:33, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En Marcos 10:3, ¿qué os mandó Moisés? En Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? En Marcos 10:36, ¿qué queréis que os haga? En Marcos 10:51, ¿qué quieres que te haga? Marcos 11:17, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? En Marcos 11:30, ¿el bautismo de Juan era del cielo, o de los hombres? En Marcos 12:10, ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. En Marcos 12:15, ¿por qué me tentáis? En Marcos 12:16, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? En Marcos 12:24, ¿no erráis por esto, ignorando las escrituras y el poder de Dios? Marcos 12:26, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Marcos 12:35, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En Marcos 12:37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? En Marcos 13:2, ¿ves estos grandes edificios? En Marcos 14:6, ¿por qué molestáis a esta mujer? En Marcos 14:37, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? En Marcos 14:48, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? En Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Evangelio según San Lucas. En Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En Lucas 5:22, ¿qué pensáis en vuestros corazones? En Lucas 6:39, ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? En Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu propio ojo? En Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En Lucas 7:24, ¿qué salisteis a ver al desierto?
¿Una caña que es meneada del viento? En Lucas 7:25, ¿más que salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? En Lucas 7:26, ¿más que salisteis a ver? ¿Un profeta? En Lucas 7:31, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? En Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? En Lucas 8:45, ¿quién es el que me ha tocado? En Lucas 9:25, ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? En Lucas 9:41, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, y os sufriré? En Lucas 10:15, ¿y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida? En Lucas 10:26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En Lucas 10:36, ¿cuál, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? En Lucas 11:12, ¿y si le pide un huevo, le dará un escorpión? En Lucas 11:13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? En Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? En Lucas 12:14, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? En Lucas 12:25, ¿quién de vosotros podrá, con afán, añadir a su estatura un codo? En Lucas 12:26, pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? En Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? En Lucas 12:56, ¿cómo no discernís este tiempo? En Lucas 12:57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? En Lucas 13:2, ¿pensáis que esos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? En Lucas 13:4, ¿o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloam, y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? En Lucas 13:15, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a abrevar. En Lucas 13:18, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y a qué le compararé? En Lucas 13:20, ¿a qué compararé el reino de Dios? En Lucas 14:5, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente en día de sábado? En Lucas 14:28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? En Lucas 14:31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él? En Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta que la haya? En Lucas 15:8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? En Lucas 16:11, pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En Lucas 17:17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? En Lucas 17:18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? En Lucas 18:7, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? En Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18:19, ¿por qué me llamas bueno? En Lucas 18:41, ¿qué quieres que te haga? En Lucas 20:4, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En Lucas 20:17, ¿qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿esta fue hecha cabeza de esquina? En Lucas 20:24, ¿de quién es la imagen y la inscripción? En Lucas 20:41, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? En Lucas 20:44, David le llama Señor. ¿Cómo, entonces, es su hijo? En Lucas 22:46, ¿por qué dormís? En Lucas 22:48, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En Lucas 24:17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros andando? En Lucas 24:19, ¿qué cosas? En Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, y que entrase en su gloria? En Lucas 24:38, ¿por qué estáis turbados, y suben pensamientos a vuestros corazones? En Lucas 24:41, ¿tenéis aquí algo de comer?
En el Evangelio según San Juan. Juan 1:38, ¿qué buscáis? Juan 1:50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Juan 2:4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Juan 3:10, ¿tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Juan 5:6, ¿quieres ser sano? Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 6:5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:61, ¿esto os ofende? Juan 6:62, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 6:67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 8:10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 9:35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 10:32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis? Juan 11:9, ¿no tiene el día 12 horas? Juan 11:26, ¿crees esto? Juan 11:34, ¿dónde le pusisteis? Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 13:12, ¿sabéis lo que os he hecho? Juan 13:38, ¿tu vida pondrás por mí? Juan 14:9, tanto tiempo he estado con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, ¿no las hablo de mí mismo? Juan 16:19, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, aún un poco, y no me veréis, y otra vez un poco, y me veréis. Juan 16:31, ¿ahora creéis? Juan 18:4, ¿a quién buscáis? Juan 18:7, ¿a quién buscáis? Repite la pregunta. Juan 18:11, ¿no he de beber la copa que mi Padre me dio? Juan 18:21, ¿por qué me preguntas a mí? Juan 18:23, si he hablado mal, testifica en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? Juan 20:15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Juan 21:5, ¿tenéis algo de comer? Juan 21:15, ¿me amas más que estos? Juan 21:16, ¿me amas? Juan 21:17, ¿me amas? Juan 21:22, ¿qué a ti? Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025